por la muy buen día, invitación. muy buen día. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, conversamos, expliquémosle un poquito a las personas que nos están viendo que estamos hablando con la doctora Ana Claudia Villarruel, especialista en medicina interna y diabetes, y es magíster en nutrición, o sea, lo que nosotros conocemos como nutrióloga. ¿Cómo está? Sí, pero está mal dicho. Voy a aprovechar de hacer al tiro Exacto, el eso es lo que disclaimer. quiero, exacto, eso es lo que quiero. Partamos por ahí, justamente. Primero, a ver, ¿por qué está mal dicho? Cuéntame al tiro. Porque desde este año existe la especialidad de nutriología aparte, como especialidad clínica. Hasta el año Ah, pasado no existía. Las ya. personas, había de alguna manera una suerte de muchas distintas personas que nos podíamos dedicar al tema de nutrición. Existían estos posgrados que son los magísteres y los doctorados en Ujú, nutrición, que tienen varias menciones, nutrición clínica, nutrición humana, etcétera. ujú. ¿Ya? Y de alguna manera eso se homologaba un poco al hecho de ser nutriólogo. ¿Ya? Sin embargo, existe desde este año ya la especialidad directa desde una persona que es egresada de medicina para poder hacer nutrición clínica como tal. ¿Ya? Ahora, también existía previamente una especialización de la Universidad Católica en nutrición y diabetología como especialidad derivada de la medicina interna. ¿Ya? Ya. Y también existe una especialidad que dura 4 años, que es una especie de especialización híbrida directa desde medicina interna y de posteriormente derivarse de inmediatamente a la parte de diabetología y también con conocimientos de nutrición. Ya. Entonces, objetivamente, estos son los real nutriólogos, así que yo soy magíster en nutrición Tú clínica. eres, claro, magíster en nutrición. Perfecto. Oye, y hay otra cosa. La gente mucho confunde y querría también que me explicara cuál es la diferencia entre nutricionista y nutrióloga, un doctor que se dedica a la nutrición. Claro, la nutricionista es un profesional de colaboración médica, así como lo son las enfermeras, como lo son los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, y el nutriólogo es desde este año una persona que egresa de medicina, hace sus 7 años de la formación de medicina y posteriormente hace su especialización en nutrición clínica, o bien es una persona que egresó de medicina interna y posteriormente tomó una subespecialidad que tenía la parte de nutrición. ¿Ya? Pero objetivamente, como esto es nuevo en la práctica, todos los vegetorios previos donde caigo yo, tuvimos muchas otras formaciones que no eran una especialización formal, ¿ya? Y nos dedicamos al tema de la nutrición y hemos sido hasta ahora los llamados nutriólogos. ¿Mm? Claro, sí, Así sí, que probablemente lo que va a pasar es que cuando esto ya se reconozca a nivel de la Corporación Nacional de Especialidades Médicas, el CONASEM, probablemente uno va a poder presentar sus antecedentes y obtener la especialidad formal en nutrición, en nutriología. ya, perfecto. En buenas cuentas, un nutricionista te ayuda a ti en tu trabajo, ¿no es cierto? A pesar de que Exacto. tú tienes la especialidad igual, pero tú puedes recetar, tú puedes hacer ese tipo de cosas, en cambio el nutricionista no. Claro, del punto de vista de los fármacos que propiamente tales, porque algunos suplementos igualmente las nutricionistas los indican y los indican muy bien. Perfecto. A ver, partamos por tu primera especialidad, cuando dice medicina interna y diabetes. A ver, ¿todos los gorditos podemos llegar a ser diabéticos o no No, no necesariamente? necesariamente. La verdad es que se hereda de forma distinta dos cosas. Y de ahí es donde deriva el tema, ¿ya? O sea, Ujú. nosotros podemos, por un lado, tener muchos genes con distintas patologías en esos genes o distintos polimorfismos, le decimos nosotros, que son características finalmente, que van a comentar cómo es nuestra sensibilidad a la hormona insulina, que podríamos Ya. decir que nuestra tendencia a la larga, tiene muchos bemoles, los colegas que me escuchen me van a decir, me van a bullear, pero no importa. En la práctica, que finalmente redunda en las patologías que en general se asocian al exceso de peso, ¿ya? Bueno, en concreto, uno puede heredar en forma distinta. Por una parte, uno tiene la posibilidad de heredar la susceptibilidad a todo lo que son estas
patologías que finalmente redundan en un exceso de peso. Es harto más complicado que eso, pero para que se entienda. Y por otro lado, nosotros podemos heredar una alteración en la posibilidad de deteriorar nuestra capacidad endógena propia de secretar la hormona insulina, la cual tiene como principal misión mantener normales nuestros niveles de glucosa. Por lo tanto, cuando se deteriora la capacidad secretoria de insulina, empezamos a tener una suerte de hiperglicemia crónica, o sea, un aumento crónico de los niveles de azúcar en sangre, ya sea en rango de prediabetes o de diabetes, y eso entonces es lo que se hereda por otra parte. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que una persona herede principalmente las patologías que tienen relación con esta adiposidad que funciona de una manera media caprichosa y cursar con lo que se llama síndrome metabólico, que son múltiples patologías que pueden aparecer en relación a este problema de adiposidad. Y por otro lado, si en conjunto con eso, una persona que tiene este problema de adiposidad, que probablemente va a redundar en un exceso de peso, y en conjunto hereda esta otra posibilidad de deteriorar su capacidad productora de insulina y por lo tanto hacer hiperglicemia, entonces esa persona va a tener las dos cosas. ¿Ya? Pero puede pasar que el que solo herede la parte de la adiposidad y no necesariamente perfecto. El deterioro de su función de producir insulina. Claro. Entonces esa persona no va a tener ni diabetes ni prediabetes, pero igualmente va a tener un feroz riesgo de todo lo que tiene que ver con este tejido adiposo que está funcionando mal. Ya, perfecto. Ahora, pregunta al tiro. A ver, si una persona, siempre una persona va a ir deteriorándose, o sea, está como es la espada de Damocles, digamos, de que si tiene esa herencia de deterioro, ¿va a ser sí o sí o puede que se salve? No, puede que se salve, porque en el fondo lo que uno hereda es una susceptibilidad. Por ejemplo, si alguien nace acá en Chile, ¿ya? Y, no sé, lo dan en adopción, entonces nunca sabemos de sus papás. Y esa persona llega a la consulta médica en algún momento y dice, ¿cuál es mi riesgo de tener diabetes? Y me dice, ¿usted siempre ha sido en Chile todo el rato? Sí, sí, bueno. Encuesta Nacional de Salud dice 12,3%, 12,3%, porque vive en Chile. Y esa es la prevalencia de diabetes según nuestra última encuesta nacional de salud. No sé la próxima, capaz que sea más, pero bueno, hasta el momento son los datos que hay. ¿Ya? Perfecto. Ya. Ahora, si alguien me dice, pero yo sí conozco a todo mi árbol genealógico, ya, a ver, ¿qué tienen tus papás? No, mi papá tiene diabetes. Chuta, uno dice, esta cuestión se puede heredar hasta en un 50% de un papá, estamos hablando de diabetes 2, acuérdense que hay más tipos de diabetes. ¿Ya? Sí. Entonces uno dice, bueno, mira, tu riesgo teórico por vivir en Chilito es 12,3%, pero en realidad tu riesgo teórico, si tú tienes un mal estilo de vida, puede llegar a ser incluso tu riesgo del 50% por tener un familiar de primer grado, por ejemplo. Ya, entonces, perfecto. así uno como que más o menos como facultativo, cuando tiene al paciente la persona enfrente, va cachando como más o menos como con la chichita con la que se está curando, digamos, ¿ya? Claro, y ahí sabe qué intervenciones en el fondo va a haber que hacer. Perfecto, sí. Yo siempre me he preguntado, ¿y sabes por qué en realidad? Porque era casi una pregunta personal. Yo tengo papá con diabetes, todos mis hermanos han tenido diabetes y yo soy la única que se salva hasta ahora. Hasta ahora, digamos, espero salvarme para siempre, ¿no? Pero por supuesto, tiene que ser bien portada nomás, tener un buen estilo de vida. Exactamente, tengo que ser bien portada. Oye, a ver, con respecto al tema de la diabetes, yo sé que han habido muchos avances. Existen, incluso, es más, ahora hace muy poquito ha salido la posibilidad de que en un futuro más o menos cercano, de una capsulita de insulina, que ya va a indicar que no tienes que estarte inyectando todos los días. ¿Es verdad? ¿Es tan así o es prometedor solamente? Hasta el momento es prometedor, digamos que más bien es algo que se publicó. ¿Ya? Ahora, si va a resultar no lo sé, porque en realidad hace 1000 años que están tratando de hacer la forma de administrar la insulinoterapia de otra manera y en realidad ha sido una suerte de ensayo y error con error todo el rato. Entonces, ahí hay que darle tiempo al tiempo. Yo no sé si se va a poder. Ahora, obviamente todo tiene que ver según lo que uno quiera. Cuando uno quiere reponer
un poco de la insulina de acción basal de la persona, es decir, de un poquito de hay personas que les falta como una chaucha para el peso para poder tener unos niveles de insulina que les mantienen bien las glicemias mientras no han iniciado sus alimentos, pero todavía conservan la posibilidad de responder bien o de responder con otros fármacos cuando comen. Pucha, ahí uno piensa así, quizá podría resultar en algún momento, o puede que sea más fácil encontrar la forma de administrar la insulina que no sea la subcutánea. Pero cuando uno piensa en tener que hacerle un esquema súper hiper personalizado a alguien que vive con estas diabetes inmunológicas o estas diabetes autoinmunes, en que se barre toda la producción de insulina de la persona y no queda otra que bancárselas con los tratamientos, que es bien difícil armar bien los esquemas de insulina para mantener a la gente el mayor tiempo posible dentro de un rango de glicemias terapéuticas que van a permitir que a la larga tenga una buena calidad de vida. Uno dice, pucha, se ve como difícil imaginárselo de otra manera que no sea la subcutánea, pero puede ser que también uno nació y creció todo el rato indicando insulina subcutánea, y igual pienso que uno debe estar siempre abierto a todo. A las nuevas posibilidades, así como por ejemplo el tema del brazalete, ¿no? El brazalete que está tan de moda hoy día, que se pone para medirse y no tiene... El monitoreo continuo, sí. ¿Ah? Sí, pues el monitoreo continuo. Oye, eso ha sido una genial y tremenda ayuda. Aparte que, bueno, tú tenías gente con diabetes, así que además que alguna vez han conversado de la hemoglobina glicosilada como que es un gomero conocido por todos, ¿cierto? Ese para el resto de la gente, el examen que todos los que tengan algún familiar con diabetes le dicen el acusete, porque se supone que es un examen que se hace en sangre y que es capaz de darnos el promedio de los 3 meses previos de cómo han estado nuestras glicemias, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque uno dice, ya, pero ¿por qué no le tomáis glicemia y asumís con esa glicemia, si te sale buena, que está súper bien todo el rato? No, pues porque resulta que en el ser humano la glucosa cambia así como que cada 5 minutos. Entonces nosotros diariamente tenemos más de 1000 glicemias diarias. Claro. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, cuando uno mide esta hemoglobina glicosilada, saca el promedio de lo que pasó con las glucosas los 3 meses previos. Ya, pero ese es el promedio, así como cuando uno lo sacaba en las notas del colegio, así como que el que tenía un 5, a lo mejor había tenido puros 5, o a lo mejor era de esas personas que son súper extremistas, que o se saca un 7 o se saca un 3, pero igual le da 5, ¿cachai? Entonces, en la hemoglobina glicosilada, si bien está muy estudiado en cuanto a de alguna manera predecir los daños de órgano blanco que se producen por la diabetes, no es capaz de predecir ni demostrar la variabilidad, es decir, esta montañita rusa que empiezan a tener muchas personas que viven mucho tiempo con diabetes o que tienen diabetes tipo 1, que es lo que hace más difícil armar los tratamientos, ¿ya? Porque esta cuestión así de que uno viene con 100 de glicemia y resulta que pasó cualquier cosa en la vida y en 5 minutos estaba en 400, esto es en general una de las cosas que hace más difícil de vivir la vida cuando se vive con diabetes, ¿ya? Entonces, para medir esto de la variabilidad, y por qué lo traigo a colación respecto al monitoreo continuo, porque resulta que se inventó un concepto que se llama tiempo en rango, que ya hay consenso, publicaciones, ya estamos todos en el mundo de acuerdo que es sumamente útil, y que es qué porcentaje de los minutos del día la persona pasó con la glucosa entre un rango que se definió que era entre 80 y 180, o entre 70 y 180, en realidad, ¿ya? Eso es el tiempo en rango, y eso solo se puede calcular midiendo las glucosas con estos monitoreos continuos. Perfecto. ¿Ya? Porque este monitoreo continuo en la práctica lo que hace es tomar la glucosa en el tejido del brazo cada 5 minutos, se puede ir almacenando, es largo explicar cómo, pero créanme que se almacenan todos esos datos y finalmente se hace un informe, porque se descargan esos datos a un software del computador, se hace un informe y el informe arroja cuál fue el tiempo en rango en los últimos, uno le pone, pues si quiere 7 días, 15 días, 30 días o lo que sea. No, aparte de eso, es tan volátil, como dices tú, el tema de la insulina es como el dólar hoy día, ¿no? El tema de la volatilidad. Claro, exacto. Es más o menos ahora, por ahí. En general, los pacientes
re poco les importa al principio el famoso tiempo en rango. O sea, lo que más les llama la atención de este monitoreo es que cada 5 minutos ellos pueden, solo acercando el lector del aparato, conocer con qué glucosa están sin necesidad de pincharse los dedos. ¿Ya? Exacto, eso ya es una maravilla. Claro, exactamente, pero oigan, hay que yo aprovecho de pasar el aviso, ¿ya? Recuerden que la glucosa que estamos midiendo es glucosa intersticial, que es la glucosa del tejido adiposo subcutáneo del brazo, que tiene aproximadamente unos 30 minutos de diferencia con la glucosa que marca el capilar del dedo, que por lo tanto cuando uno va a tomar una decisión de cuánta cantidad de insulina me voy a poner, en realidad es mejor hacerlo con la glucosa del dedo. Ya. ¿Ya? Bueno, ese dato yo no lo sabía. Pero además hay otra cosa, el tema de que en general los diabéticos que no siempre están bien. ¿Puedo corregir algo? ¿Sí? Perdón, pero es que esto es una cuestión así como que yo encuentro muy bonito, por eso lo traigo a colación, pero de hace ya un par de años, por un acuerdo mundial, nosotros hablamos que las personas no son diabéticas, las personas viven con diabetes. Y la diabetes no es algo que les ponga un rótulo. Igual que el exceso de peso. Una persona no es obesa, una persona vive con obesidad o tiene un estado nutricional de obesidad. Pero no existimos seres humanos obesos ni diabéticos. Eso no puede ser tal porque es como de alguna manera ponerle una impronta negativa a la persona. Porque eso lo va a definir cuando las personas tenemos derecho que nos definan nuestras características como personas. No, por supuesto. Eso, sí que aprovecho. Las personas viven con diabetes. Estas personas que viven con diabetes y que a veces no son bien asumidos, generalmente al principio, ¿no? Hasta que ya pasan unos cuantos años, pasaba, ahora con este examen nuevo ya no se puede, pero pasaba que se portaban pésimo entre medio y después iban a su endocrinólogo, en buenas cuentas. Diabetólogo ahora. Al diabetólogo y la boquita le queda donde mismo, porque los diabetólogos hemos peleado que no somos endocrinólogos. El diabetólogo tenía hora, ponte tú, para la próxima semana y 4 o 5 días antes empezaban a portarse bien, súper bien, cosa de que les bajaran los niveles y después de nuevo volvían a portarse mal. Ahora, con este tema del brazalete, igual es el acusete, los acusa para atrás, si se pasaron o no. Oye, quiero pasarme dentro de lo mismo, obviamente, quiero pasarme a un tema que el otro día conversaba con un doctor y me decía que, suponte, tanto la cirugía de manga gástrica como la de, ¿cómo se llama? Del bypass, muchas veces en personas que vivían con obesidad y vivían con diabetes, muchas veces bajaban tanto los niveles del tema de la diabetes que no tenían que usar insulina o lo retrasaban. No sé si para siempre, pero por lo menos lo retrasaban por unos cuantos años. O sea, sería de alguna manera una buena medida para dos cosas, ¿o no? ¿Qué opinas tú de eso? Como el 2x1, sí. El 2x1. Claro, de hecho en nuestro consenso de la SOCHIDIAB, les aprovecho de contar que existe desde el año 2020 la Sociedad Chilena de Diabetología y solo de Diabetología, porque hicimos una sociedad científica, sí, de la que soy súper orgullosa de ser parte del directorio. Soy la representante de la Universidad de Chile y lo hicimos en pandemia. Y no trabajamos en último. Bueno, nosotros hicimos un consenso del tratamiento de diabetes tipo 2 y está en nuestra página web si alguien lo quiere ver. Es bien extenso y largo. ¿Cómo se llama la página? SOCHIDIAB. SOCHIDIAB, Sociedad Chilena de Diabetología. ¿Ya? Entonces, ahí, dentro de los tratamientos que están, comentamos el tema de las cirugías bariátricas, cuándo están indicadas y cuáles son las bondades que existen. Lo que hay que entender es que, claro, cuando una persona es sometida a este tipo de intervenciones y tiene una diabetes de corta evolución, en que todavía la cantidad de insulina que produce es muy importante, tiene una muy buena reserva todavía su producción de insulina, a pesar de que ya tiene las hiperglicemias que lo hacen ser diagnosticado de diabetes. Entonces, con la baja de peso que se produce, los cambios obligatorios en el estilo de alimentación o la gran adherencia que tienen las personas, entonces muchas veces ellos logran entrar, como decimos nosotros, en remisión de su diabetes.
¿ya? Nos Bien. es difícil hablar de curación, porque hay que pensar que, y yo es lo que yo les digo a las personas, a ver, sí, puedes llegar a tener glicemias completamente normales, sí, 80 de glicemia, y sin ningún medicamento. Pero hay que recordar que existieron meses o años probablemente que sí estuvo sometido el cuerpo a esta hiperglicemia y por lo tanto no se olviden que los controles del daño en órgano blanco hay que seguir haciéndolos igual. Ahora, en general, hay personas en las cuales esta normalización de la glucosa sin medicamentos puede persistir largo tiempo cuando la persona ha logrado bajar de peso y mantener este peso. Pero cuando empiezan a desordenarse y no entendieron mucho en qué consistía realmente el hecho de ser sometido a una cirugía bariátrica, cuando tienen reganancia de peso más adelante, pueden volver a tener nuevamente los niveles de glucosa altos y tener que Oye, requerir nuevamente tratamiento antidiabético. a ver, tú dijiste ahí algo que me llamó poderosamente la atención, el tema de el deterioro que se hace a los órganos cuando está con la glicemia alta. Y que puede, al ser operado, digamos, va a remitir, pero a lo mejor por un tiempo, no siempre, ¿no? Pero por lo menos va a ganar unos años en que va a estar bien. ¿Qué órganos son los que más se deterioran? Bueno, cuando uno lo explica, dice, generalmente la persona viene como pensando en que la pega es que traer una buena glicemia, o sea, estar suficientemente bien portado, como decías tú hace un rato, para que el doctor como que no ponga cara de Claro, algo, digamos. claro, que no te quiera asesinar. No, Sí. no logré encontrar una palabra presente, pero que no lo reten en el fondo, ¿ya? Claro. Pero en el fondo, que uno debe explicarle, y esto es un desafío, lo que tiene que ver con la educación, cuando uno le enseña a alguien que se quiere formar en diabetología en cuanto a la educación en diabetes, el gran desafío es explicarles que el hecho de mantener las glucosas en rango, en metas, ¿ya? Significa que vamos a proteger a los órganos que se dañan por el exceso de azúcar de no deteriorarse. Y los órganos que se dañan cuando uno obtiene permanentemente la glucosa fuera de meta son la retina del ojo, lo cual significa ceguera, la membrana de los riñones, lo cual significa diálisis, el sistema nervioso de las extremidades inferiores, lo cual significa amputaciones. También se puede dañar toda la esfera urogenital, lo cual ya se imaginarán lo que significa, y también la esfera digestiva. Y también se puede dañar el corazón y el cerebro y tener infartos. Entonces lo que estamos previniendo es eso. Cualquiera de toda esa lista de cosas que se deben prevenir de forma de asegurar una buena calidad de vida en la persona que va a vivir con diabetes muchos años. Perfecto. Oye, y al revés, ahora una persona obesa. Es que yo he escuchado mucho esto en algunas personas que están a lo mejor con un poco de sobrepeso, ¿no? Entonces, van y no sé cómo, se consiguen, se piden, alguien les receta, no lo sé, unas inyecciones o una farmacología nueva que ya no hay, esta cosa de las, ¿cómo se llamaban las antes? ¿Las benzodiazepinas? No. La anfetamina, La anfetamina. claro. Las anfetaminas que se tomaban de tal la manera. recetaria magistral. Exacto, y que te bajaban, entonces, y había médicos, ¿no? Que tú ibas y te los vendían, incluso yo misma lo tenía. Claro. Para bajar de peso, son recomendables para alguien que tiene a lo mejor poco sobrepeso, para a lo mejor alguien que quiere iniciar una dieta. Lo que pasa es que eso tiene su indicación, po, si ese es el cuento, po. Eso está, a ver, eso se llaman los famosos análogos del receptor de GLP-1, ¿ya? Nosotros producimos unas sustancias que se llaman incretinas, que da lo mismo el nombre. Yo cuando les explico de alguna manera les digo que son como algo así como sustancias de saciedad que producimos nosotros, ¿ya? Pero que tienen además muchas otras bondades aparte de la saciedad, que generalmente a la persona poco y nada le escucha uno de las otras bondades, pero porque lo que más le interesa es que le produzca saciedad y baje de peso. Claro. ¿Ya? Pero en el fondo estas sustancias se investigaron primero como fármacos antidiabéticos, no como fármacos para bajar de peso necesariamente. ¿Ya? Porque estas sustancias que produce el intestino nuestro son capaces de establecer una muy linda comunicación con las células productoras de insulina y hacerlas nuevamente producir la insulina en relación a lo que la persona está consumiendo.
que es una de las cosas que se pierde muy rápidamente en la persona con diabetes. Ahora, se dieron cuenta además que estas sustancias que normalizaban la glicemia, por lo tanto, y la normalizan muchísimo, sobre todo en personas que llevan poco tiempo de diabetes, entonces se dieron cuenta que además de normalizar las glicemias, estamos hablando que las dejan así casi en 80 en muchas personas, y es maravilloso. Además, sí, pues además tenían una cierta protección del sistema cardiovascular, entonces por eso las hacían tan interesantes. ¿Ya? Y además producían lo que toda incretina sabe hacer, que es hacer que el estómago, una vez que uno come, se quede quietecito para que uno se pegue el alcachofazo, que ya no tiene que meterle más. Que seguir más, claro. Y la sensación de nuestras incretinas, uno siempre es capaz de sentirla cuando va a estos buffets abiertos. ¿Ya? No sé si tú ayudas a estos tipos. Ya. Hay cachado que llega un momento en que uno ya se lo comió todo y dice, es que si como más, vomito, yo siento que ya no me pasa. Claro, ya, ¿te acuerdas de los romanos? ¿Te acuerdas de todas esas cosas? Exacto, claro. Entonces ahí, ese es nuestro efecto incretina, que nos está dejando nuestro estómago quieto, que no se vacíe tan rápido y por lo tanto, para adentro no va a pasar. ¿Ya? Y por otro lado, también cuando uno está en el mismo buffet abierto, llega un momento en que uno ya se sienta a hacer la sobremesa, echa la talla, y aunque el mozo desfile con la torta mejor o con no sé qué manjar, uno como que ya lo pasa por el lado nomás la comida y uno ya está haciendo su sobremesa. Bueno, eso es porque nuestra incretina también fue nuestro centro de saciedad y eso que nos dejara momentáneamente llamar la atención la comida. Ni andamos ni pensando en comida. ¿Ya? Lo que pasa es que el efecto de nuestras incretinas dura nada, dura minutos. O sea, la vida media de nuestras incretinas dura minutos y el efecto de durar, no sé, con suerte algo así como 40 minutos. Una cosa así, esta cuestión de estar saciado y no tener como ni pensar en engordarse la comida. Entonces, claro, los que somos buenos para el picoteo, una vez que se nos acabó el efecto de nuestra incretina, vamos a seguir picoteando igual. Entonces, ahí se dieron cuenta del tremendo potencial que existía con esto de además bajar de peso y como la relación que tiene con la glucosa es de normoglicemiante, o sea, solo lleva a la glucosa al nivel normal, si es que la persona lo necesita, porque puede que la persona tenga 80 glicemia en forma normal porque no vive con diabetes y ese efecto no lo necesita. ¿Ya? Entonces en esos casos, o sea, entonces lo que formularon con estas incretinas que están, estos análogos del receptor de GLP-1, que es el fármaco, es que le cambiaron una parte de la molécula para que el efecto durara o 24 horas o una semana. Entonces existen dos formulaciones, las que son diarias y las que son semanales. Oye, y eso se usa no solamente para gente que a lo mejor quiere bajar unos pocos kilos, sino que se usa, como dices tú, realmente para los que viven con diabetes. Sí, pues claro, de hecho a veces uno dice, le ocupa la dosis así como milimétrica y casi que de repente hay personas que no necesitan bajar mucho de peso y por alguna otra razón tienen indicación de usarla y uno ahí la usa como en la dosis chica para que tenga el efecto metabólico, pero no en el efecto para bajar de peso. O de repente uno quisiera usarlo por las indicaciones que tienen en personas que viven con diabetes y pucha, a veces uno no quiere que bajen de peso y ahí uno tiene que ingeniársela un poco. Pero bueno, volviendo al tema del exceso de peso, una persona que tiene exceso de peso y que vive con diabetes tiene indicación porque está dentro de lo que decimos nosotros, el algoritmo terapéutico de la persona que vive con diabetes. ¿Ya? En las personas que no viven con diabetes y que lo que tienen es exceso de peso sin hiperglicemia, entonces ahí esto está aprobado para tratamiento en general del exceso de peso, pero con una cierta cantidad de exceso de peso en adelante, no así como para 2 kilos. ¿Ya? Entonces el mercado negro que funciona siempre, obviamente, y además que, bueno, de repente, uno no es quien para descalificar a nadie, pero a veces pueden, por alguna razón se podría llegar a indicar en otras condiciones, pero si nos vamos a lo que está publicado, a lo que está aceptado para el tratamiento del exceso de peso, el sobrepeso, podríamos decir moderado, pero en adelante cuando existen comorbilidades asociadas. ¿Ya? Perfecto, ya. Oye, sí, porque... Oye, perdóname, me parece que tiempo restante de la reunión, 7:47. Muy poquito, muy poquito, así que te tengo que despedir porque en realidad yo te iba a preguntar un montón de otras cosas, pero en realidad se nos va terminando el tiempo. La última pregunta que te hacía yo es porque he visto, como dices tú, gente inescrupulosa de repente o personas que se las consiguen, no sé.
y como que se ha puesto un poco de moda, sobre todo en esta época, en la época en que empezamos a pensar, ya nos sacamos un poquito más de ropa y nos empiezan a aparecer. Operación Bikini. Exactamente, operación bikini urgente. En modo verano, entonces la gente dice, ah, no, pero si, mira, pero si ponte esto, mira que, ¿cuáles serían los riesgos? Que al no estar... Bueno, a ver, esta cuestión es remedio, pues si no es milagro, partamos por ahí. O sea, empezando, cuando me llega una persona que viene por esto y tiene la indicación, o sea, primero veamos si lo puedo usar o no. Entonces uno empieza, a ver, cuénteme, ¿algún familiar directo con cáncer medular de tiroides? ¿Algún familiar directo con cáncer de páncreas? ¿Algún familiar directo con pancreatitis? ¿Usted tendrá alguna de estas cosas? ¿Cómo está su vesícula? ¿Tendrá cálculos en la vesícula? Si tiene diabetes. ¿Cuándo se hizo el último fondo de ojo? ¿Cómo estará su retina? Porque tiene algunas contraindicaciones, pues si no es cháchara la cuestión. Eso que bueno que lo hayas dicho, porque como te digo, surge mucho, sobre todo en esta época, ¿no? Ese tema, así como era antes también con las anfetaminas, ¿no? Claro. Se conseguían y resulta que terminabas con hasta la lengua te hacía... O sea, yo he recibido los mejores derrames cerebrales y accidentes cerebrovasculares y infartos de gente que se usa esas cosas. Perfecto. Uno ve la otra parte, pues no ve la parte del que le resultó y la sacó baratita. Claro, claro. Oye, Ana Claudia, 1.000.000 de gracias por haber estado hoy día con nosotros. Eres un encanto de persona, aparte nos aclaraste muchísimo. Ya no diré más diabético, sino que persona que vive con diabetes. A los hermanos. Claro, les voy a decir, hermano, personas... Hoy yo también lo pasé súper bien, así que si queréis que hagamos otra, hagámosla. De todas maneras que sí, me voy a comunicar contigo para que sigamos avanzando en este tema, que además es pandemia, ¿no? Hablando del tema de la obesidad. Es pandemia. Sí, pues está todo el tema de COVID y diabetes. Exactamente. Y más encima agravado porque durante la pandemia mucha gente no se fue controlando, ¿no? Durante 2 años, que mucho O sea, hay una cantidad de personas que están sin control, pero apoteósica. Así que paciencia, por favor, pacientes, tengan paciencia, como lo dice el nombre, porque de verdad que estamos todos sobrevendidos los diabetólogos. Hay una cantidad de personas que no se han podido controlar, pero terrible. Ya. Qué pena eso, porque además, bueno, en el sistema privado a lo mejor más o menos funciona, pero en el sistema público me imagino que las listas de espera deben ser... Yo tengo lista de espera en las 2 partes, así que vale para todo. Pero lo importante es que cada vez se está avanzando más y las personas van poniendo al día sus controles. Pero como el show del pan amasado no fue gratis, entonces el 2020, o sea, yo creo que nunca había empezado tanta insulinoterapia como este año. Ya. Muchas gracias le damos a la doctora Claudia Villarroel por haber estado hoy día con nosotros, especialista en medicina interna y diabetes, magíster en nutrición clínica. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Chao. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.